Mi nombre es Camila Duarte. Tengo 28 años y, durante mucho tiempo, el silencio fue mi único escudo. Cada vez que intentaba hablar sobre aquel día, mi voz se quebraba, mi piel se helaba y las palabras simplemente se escondían de mí. No es fácil explicar lo que se siente cuando tienes la certeza absoluta de que vas a morir. No por una enfermedad, no por un accidente, sino por las manos de alguien en quien, por un instante, confiaste. Dicen que el trauma nos moldea, y no lo niego. El problema es que, a veces, lo hace con hierro candente y cicatrices invisibles. Durante años, mi mente revivía ese momento como si fuera una pesadilla que se negaba a terminar. Y cuando te despiertas cada día con miedo de caminar hasta la panadería de la esquina, es porque algo muy, muy grave ocurrió. Pero lo más aterrador de esta historia no es lo que me pasó, es quien me lo hizo. Y todo empezó con una decisión aparentemente simple, hasta frívola, que cualquier mujer ha tomado en algún momento de su vida: cambiar de look, teñirse el cabello, reinventarse frente al espejo. Si hubiera sabido lo que esa elección desencadenaría, dicen que cambiar el cabello es una forma de gritar en silencio. Yo particularmente estaba cansada del negro, no del negro bonito, brillante, estiloso, sino del negro que ya no decía nada de mí. El negro que cargaba un cansancio que ni yo misma comprendía del todo. Tal vez era un intento de salir de mí misma, o de encontrar una nueva versión que tuviera sentido. Y fue entonces cuando el rubio apareció en mi cabeza como una idea imposible, y precisamente por eso, irresistible. Pero quien ha intentado salir del negro sabe que no es fácil. Es pura química, paciencia, técnica y sobre todo, confianza. No le entregas tu cabeza a cualquiera, literalmente. Así que hice lo que haría cualquier persona prudente. Investigué, revisé foros, entré en grupos, leí testimonios, vi fotos del antes y después de decenas de mujeres de mi ciudad. Y en todos los caminos, en todas las conversaciones, en todos los comentarios, un solo nombre brillaba como un faro en la niebla: Renata Cardoso. Renata era más que una peluquera, era casi una leyenda viva entre las rubias platinadas de la región. Las fotos de sus transformaciones parecían milagros. Mujeres de cabello oscuro salían de allí con melena de muñeca escandinava y con el cabello aún saludable. Un logro raro. Era tranquila, precisa, perfeccionista. Tenía manos ligeras y una mirada que, a primera vista, transmitía una extraña mezcla de seguridad y algo más difícil de nombrar. Algo que solo entendí mucho después. Agendé mi primera sesión. Fui atendida con simpatía, sin exageraciones. La conversación fue estrictamente técnica y eso me gustó. Nunca fui de abrirme en una peluquería. Nada de ¿y los novios? ¿Y la familia? ¿Y el trabajo? Mi tiempo era mío y mi silencio, sagrado. Renata lo entendió de inmediato. Esa tarde, bajo el fuerte olor del decolorante y el sonido apagado del secador, me sentí segura, casi feliz. El reflejo en el espejo comenzaba a cambiar, y por primera vez en mucho tiempo sentía que tenía el control. Ah, si hubiera sabido el precio de tanta confianza, porque lo que yo no sabía, lo que nadie decía en voz alta, era que detrás del brillo del cabello perfecto y los elogios en redes sociales, existía una sombra que nadie se atrevía a iluminar. Y esa sombra tenía nombre, tenía dirección, tenía un anillo en el dedo, y una noche cualquiera me la encontraría de frente. En los meses siguientes volví al salón de Renata algunas veces para el mantenimiento del color, hidrataciones, retoques. Siempre con el mismo ritual. Llegaba, me atendían con eficiencia y salía como si nunca hubiera estado allí. Sin conversaciones profundas, sin acercamientos. Una relación profesional, limpia, casi clínica. Pero por alguna razón que solo hoy logro comprender, la peluquería nunca es solo un lugar de estética. Es un confesionario sin cura, un escenario de vanidades y verdades mal contadas. Y allí, entre el ruido de la plancha y el tintinear de los esmaltes, las lenguas afiladas corrían libres. Así fue como, aunque no quería escuchar, las historias comenzaron a llegar hasta mí. Susurros. Comentarios cortados a la mitad. Miradas que decían más que las palabras. El marido de Renata no vale nada. Dicen que lo han visto con varias mujeres por ahí. Ella finge que no lo sabe, pero sí lo sabe.
Hay quienes juran haberlo visto en discotecas, moteles, incluso con clientas del salón. Las voces venían de todos lados, siempre con tono de lástima o juicio, nunca directas, nunca certeras, como si la propia verdad tuviera miedo de ser oída ahí dentro. Y yo fingía no escuchar, me negaba a participar, tal vez por protección, tal vez por indiferencia, o tal vez, y esto me duele admitirlo, por pura ingenuidad. No quería involucrarme, no era mi papel, solo era una clienta más. Pagaba, agradecía y me iba. Era más fácil así. Y al fin y al cabo, ¿qué mujer no ha oído historias de un hombre infiel? El mundo está lleno de ellos. Y Renata parecía tan centrada, tan profesional, que realmente no lograba ver en ella esa fragilidad de la que todos susurraban. Pero lo que nadie me contó, y quizás ni ellos mismos sabían, es que hay dolores que, cuando se reprimen por demasiado tiempo, comienzan a fermentar por dentro. Y un día, explotan. Yo seguí en silencio, como si todo eso no tuviera nada que ver conmigo, hasta el día en que el destino me puso en el lugar equivocado, en el momento exacto, frente al hombre del que todos hablaban, pero que yo nunca había visto de cerca. Fue una noche calurosa de sábado, música alta, risas de fondo, y un grupo de personas entrando en la finca donde yo estaba con amigos, entre ellos, él. Era un sábado cualquiera, de esos en los que el cielo parece más amplio, las horas más lentas, y uno cree, aunque sea por un instante, que la vida puede ser ligera. Yo estaba en una finca con algunos amigos, nada especial. Música, risas, charla relajada, ese tipo de noche que no promete mucho, pero deja el alma en paz, hasta que algo cambió. La puerta de la finca se abrió y entró un grupo. Hombres riendo demasiado alto, mujeres con sonrisas fáciles, botellas tintineando como si fueran medallas de una noche prometedora. Y en medio de ellos, un rostro conocido, o mejor dicho, un rostro que conocía sin haberlo visto nunca. Ricardo, el marido de Renata. Él no necesitaba presentación. Bastaba con mirarlo, la postura, la mirada que coqueteaba con todo a su alrededor, la arrogancia de quien se cree invisible. Era el tipo de hombre que entra a un lugar como si estuviera haciéndole un favor al ambiente. En ese momento mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Un leve escalofrío en la espalda. No de miedo, sino de alerta, como si el universo susurrara: «Tú no deberías estar aquí». Miré a mi alrededor. Nada de Renata. Ricardo, en cambio, parecía completamente a gusto. Brindaba con los amigos, susurraba al oído de una de las mujeres, reía fuerte. No se molestaba en esconder nada. Y eso me incomodó más de lo que debería. No dije nada, ni a él, ni a mis amigos, ni a mí misma. Me quedé en mi rincón, fingiendo que no vi, fingiendo que eso no tenía nada que ver conmigo. Pero la verdad, era imposible dejar de ver, imposible borrar la imagen de mi mente, imposible no sentir que, de alguna manera, yo ahora era parte de ese secreto. Lo peor es que no sabía, en ese momento, que ser testigo de algo ya era estar involucrada. Esa noche, me fui en silencio, como siempre, sin hacer ruido, sin contar lo que vi. Pero el destino... el destino tiene una forma cruel de castigar incluso a los inocentes. Y al día siguiente, cuando mis pasos me llevaron a la casa de mi tía, a 2 cuadras de la mía, jamás podría haber imaginado quién me estaría esperando en el camino. El día siguiente amaneció normal. El sol filtrándose por las rendijas de la ventana, olor a café viniendo de la cocina de la vecina, ladridos a lo lejos. Yo aún llevaba la imagen de la noche anterior en la cabeza, pero intentaba tratarla como un recuerdo desechable. Después de todo, no era mi historia, no era mi matrimonio, no era mi problema. A las 5 de la tarde decidí subir a la casa de mi tía, doña Vera, 2 cuadras arriba de la mía. Camino conocido, acera rota, árboles que dan sombra, el ruido rutinario del barrio. Fue en medio de ese trayecto sin prisa, a plena luz del día, que todo se derrumbó. Escuché el sonido de neumáticos deslizándose sobre el asfalto. ¡First! Y antes incluso de girar el rostro, sentí el pánico golpearme, como una mano helada apretando mi nuca. Un coche frenó bruscamente a mi lado. La puerta se abrió con violencia, y 2 brazos, rápidos, decididos, implacables,
Me arrastraron hacia adentro como si yo no tuviera peso, ni voluntad, ni oportunidad. La puerta se cerró de golpe. El motor arrancó, y solo entonces mis ojos lograron enfocar. Renata. Ella conducía con el rostro completamente transformado. No era la peluquera impecable de antes. Era otra mujer. Los ojos temblaban de rabia, la mandíbula apretada, como si en cualquier momento fuera a rechinar los dientes y romperse el rostro. Intenté gritar. No pude. Me ató con una cuerda gruesa y con manos frías pegó una cinta oscura en mi boca. El olor a tinte de cabello aún impregnaba su ropa, pero en ese momento el perfume se convirtió en veneno y la ciudad quedó atrás, el asfalto también. Entramos en un camino de tierra, estrecho, con matorrales a ambos lados. El silencio era tan denso que mis pensamientos parecían gritar dentro de mi cabeza. Mi cuerpo temblaba, mi corazón latía en el cuello. En cada curva pensaba, es aquí, ahora, va a pasar. Y pasó. Ella detuvo el coche en un claro. Nada alrededor. Nada más que tierra seca, árboles torcidos y un viento que parecía traer susurros de quienes ya no estaban allí. Renata bajó. Me arrastró fuera como si yo fuera una muñeca vieja. Me tiró al suelo. Me miró como si yo fuera la traición encarnada. Y entonces habló, con una voz que parecía venir de un lugar dentro de ella donde solo existía el odio. Vas a pagar por ser falsa conmigo. Estabas allí, viste lo que él hizo, y no me lo contaste. Ahora vas a aprender. Intenté negar, llorar, explicar que no tenía la culpa, que ni siquiera sabía si ellos seguían juntos, que no le debía nada a nadie. Pero Renata no quería escuchar. Ella quería justicia, o mejor dicho, venganza. Y lo que hizo después fue algo que ni las peores películas de terror se atreven a mostrar. El claro donde Renata me dejó parecía olvidado por el tiempo, un lugar que no aparecía en ningún mapa, donde hasta el viento tenía miedo de pasar. El cielo comenzaba a nublarse, no con nubes, sino con un silencio que pesaba más que el plomo, un silencio que anunciaba algo oscuro, algo sin retorno. Renata fue hasta la cajuela del coche, la abrió despacio, como quien sabe exactamente lo que va a encontrar. Tomó una pala, vi ese objeto simple transformarse, ante mis ojos, en un arma, en una sentencia, en una profecía sucia de tierra. Ella caminó hacia mí, con pasos firmes, y empezó a cavar. A cada golpe contra el suelo, la pala hacía un sonido seco. Chac, chac, chac. Como una cuenta regresiva que solo ella entendía. Cuando el hoyo estuvo lo suficientemente profundo, me obligó a entrar. Y yo entré. Enterrada hasta la cintura, sin poder huir, sin poder defenderme, con los brazos atados y el rostro empapado en lágrimas que corrían sin permiso. Era como si me estuvieran borrando poco a poco. Como si ella dijera, no mereces estar entera. La tierra fue arrojada sobre mí a puñados. Primero suave, luego agresivos. Escupía palabras junto con los granos. Falsa. Traidora. Tú lo sabías. Tú lo viste. Tú te callaste. Cada acusación era una bofetada invisible. Y aunque no tocara mi rostro, me golpeaba por dentro. El tiempo se detuvo. El mundo desapareció. Solo existía la tierra subiendo, y mi cuerpo hundiéndose. Sentía el olor de la muerte en el aire. No la muerte de las películas, sino la muerte real. Esa que tiene sabor a hierro en la boca, que hace que el tiempo se desacelere, que convierte el sonido del propio corazón en el único ruido que aún nos recuerda que estamos vivos. Mi mente gritaba, mi cuerpo se congelaba, y por un segundo pensé, así es como voy a morir, en un agujero, por un crimen que no cometí. Fue entonces cuando, sin aviso, Renata se detuvo. Se quedó inmóvil. Me miró como si hubiera despertado de un trance. Sus ojos ya no tenían odio, pero tampoco culpa. Solo un vacío. Y cuando pensé que todo iba a terminar ahí, que ella me dejaría en esa tumba improvisada, hizo algo aún más confuso. Me desenterró. Quitó la tierra con las manos, rápido, impaciente. Me sacó de vuelta como si el propio acto hubiera perdido el sentido. Me arrojó al asiento trasero y condujo de regreso, sin decir una sola palabra. Cuando finalmente detuvo el coche, me empujó afuera.
Me dejó en una calle desierta y se fue, como si nada hubiera pasado, como si yo fuera solo un peso en el maletero, un error descartado, un fantasma que intentó borrar. Pero los fantasmas, por más que se intente enterrarlos, siempre regresan. Me dejó como quien se deshace de una basura molesta, como si, al abandonarme ahí, en medio de la calle, estuviera limpiándose las manos de su propio brote. Pero la verdad es que yo seguía sucia. La tierra que se pegó a mi cuerpo esa noche permaneció en la piel por días, pero lo que nadie veía era la tierra que quedó por dentro, esa que se infiltra en el alma, que se acumula en los rincones de la mente, que pesa en los hombros, incluso después del baño, incluso después de la terapia, incluso después de los años. Volví a casa tropezando con mis propios pasos. Cada esquina parecía un laberinto, cada sombra una amenaza, y cuando por fin cerré la puerta tras de mí, no fue seguridad lo que sentí, fue terror. Pasé días con miedo de dormir, con miedo de salir, con miedo de mí misma. El espejo se volvió enemigo, mi voz fallaba, la mente repasaba todo como un disco rayado. ¿Qué hice? ¿Qué no hice? ¿Por qué a mí? Denuncié. Sí, denuncié. Fui a la comisaría con las rodillas aún temblando, con los ojos hundidos, con el cuerpo cubierto de moretones. Pruebas vivas de que lo que decía era verdad. Pero ¿sabes qué pasa cuando cuentas una historia que nadie vio? Te escuchan como quien ve una película de terror cuyo final ya conoce, con aburrimiento, con desconfianza, con una pluma en la mano y el corazón cerrado. ¿Hay testigos? ¿Hay cámara? ¿Hay video? ¿Hay pruebas? No, solo tenía mi palabra. Y mi palabra, ahí, no valía nada. Renata salió impune. Volvió al salón. Volvió a los rubios perfectos. Volvió a su vida. ¿Y yo? Yo me quedé. Me quedé con las noches mal dormidas, con la sensación de que el mundo me dio la espalda. Me quedé con el miedo de cruzármela en la calle, con el escalofrío de oír su nombre por casualidad. Me quedé con la certeza de que, para mucha gente, ser enterrada viva no es suficiente para justificar un proceso. Y si piensas que eso es grave, simplemente no imaginas lo que viene después. No, nunca volví a ser la misma. Y quizás esa sea la parte más difícil de decir en voz alta. La Camila que entró en ese agujero aquella noche no salió de ahí, salió otra, más callada, más atenta, más dura por fuera e infinitamente más sensible por dentro. Pero aún así, viva, poco a poco, entre recaídas y sesiones de terapia, entendí algo que lo cambió todo. A veces, sobrevivir es la forma más radical de venganza, porque la vida que intentaron silenciar eligió hablar más fuerte. Al principio, no podía pronunciar su nombre. Sentía que se me secaba la boca solo de recordar el sonido de la pala golpeando el suelo. Pero un día, al mirar mi reflejo, ahora con un cabello que lleva otro color, otra historia, me di cuenta de algo. La tierra que intentó tragarme no lo consiguió. Mi boca aún temblaba, pero mi voz por fin quería salir, y así fue como empecé a contar. Primero a la terapeuta, luego a la familia, y ahora, aquí punto contigo. Contar esta historia no me da placer, pero me devuelve el control, porque mientras yo callaba, ella ganaba. Pero ahora, cada palabra es una palada de tierra en la tumba del miedo. Cada frase es un respiro que recupero. Cada detalle que comparto es una señal de alerta que puede salvar a alguien. Si me escuchaste hasta aquí, quiero que sepas, el mal existe, pero la fuerza de quien sobrevive es mucho mayor. Hoy, a los 28 años, todavía me tiño el cabello, pero nunca más con Renata, y nunca más ignorando las señales, porque a veces el monstruo no está en la oscuridad, está en el salón, sonriendo, con una tijera en la mano y el caos en el corazón. Y si yo logré salir de ese agujero, tú también puedes. Esta historia no es solo mía, es de todas nosotras. Existen lugares donde bajas la guardia sin darte cuenta. Los salones de belleza son uno de ellos. Entramos pensando que vamos a salir más bonitas, más ligeras, más nuestra mejor versión. Pero lo que aprendí, de la forma más cruel posible, es que no todo entorno femenino es seguro. No toda mujer es tu aliada. No toda sonrisa profesional esconde buenas intenciones.
Después de aquella noche, mi visión del mundo cambió. Hoy entiendo que el peligro no siempre lleva máscara. A veces lleva bata, tiene una agenda llena y miles de seguidores en Instagram. No te digo que vivas con miedo, te digo que vivas despierta. Nunca más ignoré las señales. Hoy, si alguien me mira raro, lo noto. Si algo me incomoda, lo digo. Si mi instinto dice vete, no lo pienso dos veces. Crecemos escuchando que las mujeres son más empáticas, más cuidadosas, más confiables, pero esta historia me enseñó que el mal no tiene género. Se disfraza de amiga, de peluquera, de confidente y se alimenta de nuestro silencio. Por eso, si puedo dejarte algo más allá de mi historia, es una advertencia. La confianza se construye, no se entrega, y nunca debemos dar poder a quien no demuestra humanidad. Si sientes que algo está mal, lo está. Si percibes un patrón, una incomodidad, un escalofrío que no sabes explicar, escucha. No esperes a ser enterrada viva para entender que tu cuerpo no es un territorio neutral. Es una trinchera, y tú, mujer, eres la única centinela. Yo fui enterrada viva, y hoy estoy aquí, de pie. Parece improbable, ¿verdad? Pero la verdad es que quien sobrevive a algo así, nunca vuelve a ser solo una persona. Nos volvemos testigos, y más que eso, nos volvemos eco. Eco de las voces que aún están calladas, de las mujeres que aún no han podido escapar, de las que tienen miedo de hablar, de denunciar, de existir. Hoy, mi historia ya no es un secreto, es un escudo. Contarla aquí no es revivir el dolor, es reaprender a vivir a pesar de él. Es transformar el trauma en brújula, es decir, sin miedo. Volví de ese agujero, volví por mí, y ahora vuelvo por ti también. Y si este relato te tocó de alguna forma, si conoces a alguien que necesita escucharlo, o si simplemente crees en el poder de las historias reales para abrir ojos y salvar vidas, comparte este video. Este canal existe para eso, para dar voz a lo que fue silenciado, para contar lo que nadie tuvo el coraje de contar, para recordarte que no estás sola. Entonces, si quieres más relatos reales como este, con valentía, con verdad y con propósito, suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu like. Aquí, cada historia tiene un peso y cada visualización puede ser un despertar. Nos vemos en el próximo relato. Hasta entonces, cuídate y nunca te calles.